Buenos días a todos. Dije buenos días a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Me da gusto verles. Y vamos de lleno a la palabra, ¿qué le parece? Porque no sé si he de terminar esta palabra de hoy. Aún así la dividí en dos partes. Y la segunda parte será la próxima vez y vamos a empezar. ¿Qué le parece? Padre, en el nombre de Yeshua, una vez más, te damos la gloria, te damos la alabanza debida a tu nombre. Invocamos tu Espíritu, tu santo nombre en este lugar para que te manifiestes, para que tú compartas la palabra. Que esta palabra que sea compartida y predicada hoy, que vaya con el espíritu mismo de la palabra, por la esencia, con el propósito y el plan que fue escrita en aquellos ayeres, en aquellos tantos años, y que el día de hoy cumpla el propósito por el cual se envía, entendiendo tus planes y entendiendo también los tiempos que estamos viviendo. En el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús el Mesías, amén. ¿Sí, amén? Hermanos, abra su escritura en Mateo 24. Este año, cuando se decretó en el continente americano la pandemia, hubo una interrupción de todas las actividades sociales, culturales, deportivas, civiles, religiosas, e interrumpimos todo eso por la pandemia. Cuando eso suscitó, los pastores, por lo menos nosotros en esta casa, no dejamos de predicar. Y sé que muchas iglesias, si no es que todas, empezamos a predicar por medio de internet, por medio de las redes sociales, y nos estuvimos acoplando nosotros en nuestra capacidad el predicar la palabra. Y domingo a domingo se estuvo predicando, y esos primeros sermones o predicaciones desde entonces que se vino esta cuarentena, porque entró una cuarentena, fue a finales de marzo, y todo abril ya fue esa primera cuarentena. Y yo empecé a predicar, los primeros sermones deben de estar ahí registrados, Mateo 24. Y yo lo dije, que ese capítulo es el 24 y el 25, aún el 26 de Mateo, yo creo que eran los más predicados en ese entonces. Y hoy vuelvo a predicar, no solamente de Mateo 24, también de carta a los tesalonicenses, la segunda carta, vamos a ir ahí ahorita. Y sabe que hasta el día de hoy estoy más convencido de lo que prediqué en abril aproximadamente. Ahora estoy aún más convencido de esta palabra. Sin más, vamos a entrar de lleno a las escrituras y después a desarrollar y a descubrir y a poner sobre la mesa lo que usted y yo y todo el mundo estamos viviendo. Y usted tiene que ponerle espíritu, entendimiento, y no solamente entendimiento intelectual y natural, entendimiento de las escrituras.
de su palabra y vamos a traer una conclusión. El tema de esta predicación, porque lo tengo que hacer, le puse COVID. ¿Es la antesala de los últimos tiempos? Y vamos a discernir esta palabra. Después de haber dado esta introducción y habernos puesto en las manos del Señor en oración, y desde hace algunos días yo también, en la escritura, en el capítulo 24 del libro de Mateo, se acercan los discípulos y usted sabe bien, y llegan con él y le dicen: maestro, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? ¿Verdad que sí? Y él les dice, versículo 4, bueno, dice, la pregunta de ellos es: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal o señales? Escuche, hermanos. ¿Y qué señales habrá de tu venida? Fíjese, le están diciendo a Jesús y le están diciendo de tu venida, cuando vuelvas a venir, pues, porque ya estaba ahí. ¿Y cuándo será la señal de tu venida y del fin del siglo? Otras versiones dicen el fin de los tiempos. Y es impactante, hermanos amados, las respuestas de Jesús. Empieza a decir señales acerca de que no seas engañado, pero en el versículo 6 y 7 se dirige Jesús, el maestro, acerca de problemas internacionales, problemas políticos, problemas de salud, pestes, problemas sociales, hambres, problemas y eventos naturales, terremotos. Pero ¿sabe qué es lo que más me llama la atención de las señales que les dice Jesús a sus discípulos? Es acerca de la condición de la iglesia. Y es más donde el Señor se ocupa en decirles las señales de la condición que va a estar viviendo la iglesia de Jesucristo en esos últimos tiempos. Porque versículo 4, mire que nadie los engañe, les está diciendo a la iglesia. Que nadie te engañe diciendo yo soy el Cristo, porque vendrán muchos en mi nombre y diciendo yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? Engañarán. Condición de una iglesia engañada. Escúcheme, ponga mucha atención a esas palabras de Jesús. Siguiente versículo, el 8, porque me brinqué el 6 y 7, donde están todas esas otras señales ajenas a una condición espiritual. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación. Ok, esa también es 6 y 7, perdón. 8, y todo esto es principio de dolores. 9, entonces se entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de toda la gente. ¿Por causa de qué? De mi nombre. Situaciones de la iglesia. ¿Está de acuerdo conmigo? Versículo siguiente, 10. Muchos, ¿qué? Entonces, tropezarán. Condición de la iglesia. Otras versiones dice, muchos sucumbirán a la fe. No está hablando de un tropiezo físico, hermanos. No está hablando que te vas a tropezar en la calle, en una banqueta, en un escalón. Está hablando de un tropiezo espiritual, un tropiezo de fe. Otras versiones dicen, y muchos de mis seguidores, porque está Jesús hablando, muchos de mis seguidores dejarán de hacerlo. Condición. ¿Seguimos? Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué va a pasar? Condición de la iglesia. No hay madurez. Y si la hubo, ahí viene lo siguiente. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a pasar? El amor de muchos se enfriará. La pasión que tuviste, ¿qué crees? Ya no va a estar. ¿Por qué? Por esas y muchas otras cosas más. Condición de una iglesia en decadencia. Así es. Es lo que más se enfoca el maestro acerca de las señales en una condición decadente. Versículo 13, dígalo con voz audible. Condición de la iglesia. Mas el que persevere hasta el fin, el que permanezca, el que no sea engañado, el que no tropiece a la fe, el que no sea engañado por profetas o por ellos mismos. Ahorita voy a profundizar en ese comentario. El que no tropiece, el que su amor no se haya enfriado, o sea que ya no hay pasión. El apóstol Pablo dice en las escrituras a los Gálatas, le dice: ¿dónde está esa satisfacción que experimentabas antes? Habiendo empezado en el espíritu, ¿estás terminando en la carne? Condición de una iglesia en decadencia. Son las señales que más subraya el maestro acerca de su venida y de los últimos tiempos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Versículo 14 estoy leyendo. Y entonces vendrá el fin. Acompáñame a la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Por favor. Si ya está ahí, voy a empezar a leer. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Y dice el título de ese capítulo: manifestación del hombre de pecado. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, no se lo leí, pero esta parte que leí el último, usted ya no vaya, yo regreso nada más. Esa es la segunda parte de esta predicación, que no lo voy a tocar hoy. Pero lo que leí al último: y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y el 15 dice: por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Esto que dice el apóstol Mateo, y lo está diciendo, es lo que dijo el profeta Daniel. Bueno, pues aquí el apóstol Pablo, ese hombre de pecado, es ese que habla Mateo, que dijo Daniel. Pero eso va a ser la segunda parte de este tema que el Señor me trae a mi corazón. Pero dice el capítulo 2 de esa carta del apóstol Pablo, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, fíjese la seguridad de este hombre. La venida de nuestro Señor Jesucristo y que tú y yo nos vamos a reunir con Él. Le rogamos, hermanos, que no se dejen mover
fácilmente de su modo de pensar. El apóstol Pablo ya no está tomando eso como una señal, está dando una advertencia. Iglesia, hermanos míos, amados, por favor, se los pido, que no se dejen mover fácilmente, dice, de su manera de pensar. ¿Cuánta iglesia, amados hermanos, cambian su manera de pensar facilito por cualquier viento de doctrina, por cualquier idea del mundo, por cualquier comentario de cualquier personaje? Cambian su manera de pensar fácilmente. Condición de una iglesia en decadencia. Seguimos. Esto no acaba aquí. No se conturben, no se confundan, no se... ¿Qué dice tu versión? Si es algo diferente. No se confundan. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. No se confundan. No cambien su manera de pensar tan fácilmente. Ni por espíritu, ni por revelación significa. Ni por palabra, ni por cualquier predicación de alguien. Ni por carta, como si fuera nuestra, dice el apóstol Pablo, que fue el mejor escritor en el Nuevo Testamento y el más grande. Ni por carta, ni por lo que te escriban por ahí. No se confundan tan fácilmente. Si alguien te trae una revelación, o por predicación de la palabra, o por algo en escrito, no se acaba ahí. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Y luego dice el apóstol Pablo, versículo 3, nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga. ¿Qué dice? Sin que antes venga, ¿qué? Condición de una iglesia. Usted sabe lo que es apostasía. Alguien que no conoce a Cristo, alguien que nunca entregó su corazón a Cristo, alguien que no recibió a Cristo en su corazón y fue perdonado de sus pecados, no puede ser apóstata. El que es apóstata es alguien que ya estuvo en el reino. Y no va a venir todas estas cosas sin que antes se manifieste la apostasía, condición de una iglesia en decadencia. Y eso es lo que me impactó y me llamó la atención, de que las señales se enfocaban más en esa condición de una iglesia. Que ciertamente va a haber muchos cambios naturales y los estamos viviendo. Ahora el desierto está inundado y las zonas tropicales no llovió. Usted conoce, no voy a profundizar en eso, usted y yo sabemos todos los acontecimientos naturales, cósmicos, políticos que está sucediendo. Y cómo no podemos caer y entender en que estamos viviendo en tiempos difíciles. Caramba, no te dejes engañar fácilmente. Por nada, dice el apóstol Pablo. Pero ¿sabe qué? Si lo dice nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe entonces qué voy a decir? Para que la escritura se cumpliese. Porque va a ser una verdad. La iglesia
se va a caer. Va a caer. Va a vivir una decadencia espiritual la iglesia de Jesucristo universal. Y yo como pastor de esta congregación lo confirmo. Estoy preocupado. Porque ¿sabe qué? Ya lo estoy viendo en algunos de ustedes y los que están ahí en las redes sociales también. Y otros ni siquiera están aquí ni ahí. Y eso me preocupa. O mejor dicho, me va a ocupar o nos va a ocupar. Porque yo no sé si tú quieras ser parte de esa estadística. No tiene que ser así. Pero va a suceder, pastora, porque la escritura se debe de cumplir. Pero yo no quiero ser esa estadística. Yo quiero ser de la estadística de los que permanecen hasta el fin. Y el que venciere, ese alcanzará salvación. De esa estadística yo sí quiero ser. Amén. Y de que lo estamos viviendo, lo estamos viviendo. Mire, la pandemia llegó. Voy a dejar a un lado la escritura porque ya leí. Respaldo espiritual. Ahora vamos a los hechos, a lo que estamos viviendo. Mundialmente, el COVID está cumpliendo un año aquí en el mundo. Mundialmente, dije. Hace un año, nosotros los occidentales, los americanos, vivíamos y mirábamos ajeno. Allá en China. Hace un año exactamente, China estaba viviendo algo impresionante, jamás visto. Imágenes en video y por internet, impresionante, como una película. Y resulta que en marzo y en abril nos alcanzó a nosotros aquí en América. No sin antes haber llegado primeramente a impactar Europa. Y ahora estamos llegando a noviembre del 2020 y la pandemia, ¿qué cree? Sigue. Muchas ciudades han regresado al semáforo rojo epidemiológico. Ya se cumplió un año. Y la condición de la iglesia se está viviendo. Y cuando llegó a finales de marzo y empezamos a abril con esa pandemia, con esa cuarentena que dije, se suspenden todas las actividades sociales, culturales, deportivas, civiles, religiosas, se suspende todo. ¿Está bueno? Está bueno, está bueno. Y así caminamos, 40 días, 50 días, ¿sabe qué? 5 a 6 meses duramos sin congregarnos para no sacar tiempos. Cuando ya dijeron, vamos a reunirnos, todas las actividades poco a poco, vamos a ir reactivando. Escuche la palabra, subraya la palabra, reactivar la economía, el comercio. Y la iglesia de Jesucristo, algunos pastores, empezamos a tomar decisiones. Unos seguían, quédate en casa. Yo no sé sus intereses, intereses económicos, intereses personales. Pero yo se los dije aquí en una reunión que tuve con muchos de ustedes. El deseo y el interés que yo tenía como pastor de esta congregación es que la pandemia estaba trayendo a la iglesia, esta iglesia, yo ya no sé los demás, pero esta iglesia con una flojera espiritual. Podemos caer en una comodidad espiritual.
yo les decía que teníamos que regresar por el único interés de la condición espiritual de la iglesia. Porque sabíamos los pastores, nosotros sabemos quién permanece y quién no está permaneciendo, y quién es constante y quién no es constante, y quién sí está creciendo y quién no está creciendo. Lejos de crecer, muchos, el amor de muchos se enfriará. Y el COVID-19 está hecho, hermanos, está trazadito. ¿Para qué? Para poner a la iglesia de Jesucristo en esta condición. Y muchos han caído en eso. Desde que empezó todo esto, humilde opinión e ignorante e insignificante opinión nuestra, mía personalmente, esta pandemia fue creada. Los animalitos siempre han estado ahí. ¿Por qué cree que hoy ya no se habla de dónde salió? Ya no es el problema. Y aquel que la crió, antes de soltarla, ya tenía en su mano el antídoto y lo tiene. Y todo el mundo se anda haciendo pato, que si sale, que no sale. Alguien no podía soltar eso sin tener la cura en la mano. Pero no voy a profundizar en eso. Esta es solamente mi humilde opinión. ¿Sabe por qué? Porque están afectando todas las actividades económicas, mundialmente hablando, sociales, civiles, deportivas, culturales, religiosas. Todas las actividades están en decadencia. Tenemos un año, hermanos, apenas. Y si volteamos al futuro, esto va a durar más. Esto no es para diciembre. Esto no es para enero ni en febrero. Y el mundo natural está esperando la vacuna, la vacuna, la vacuna. Ya que venga la vacuna, ya que venga la vacuna, todo se va a activar, pastor. ¿Sabe cómo van a reactivar? Por eso le dije hace ratito, utilicé esa palabra y dije reactivar, subraya esa palabra porque la voy a utilizar. Está afectada la economía mundial, el comercio, todo. Pocos de todo lo que está sucediendo están teniendo la oportunidad y se están haciendo millonarios, pocos. Y los muchos están empobreciendo aún más. Pero ¿sabe cómo van a reactivar? Pues tienen todo controlado. ¿Cómo controlan el comercio? Pues abriendo el comercio, inyectando economía, finanzas, dinero. Y fluirá el comercio, fluirá el turismo, fluirá restaurantes, fluirá hoteles, fluirá centros comerciales, tiendas departamentales. Fluye. ¿Cuándo? Activándolo. ¿De qué manera? Metiéndole dinero. Lo deportivo, vamos a abrirlo. ¿Y sabe qué? Desde que digan, vamos a abrir los estadios se van a llenar. Y para la segunda fecha del torneo siguiente, de la fecha siguiente de cualquier torneo deportivo, ya sea fútbol, el estadio va a estar lleno. Emma, pues va a ser la novedad, el regreso. No va a haber problema. Llámese béisbol, fútbol o cualquier actividad deportiva. Lo cultural, en cuanto digan los gobiernos, ya va a haber otra vez festivales aquí y por allá y todo se va a festejar. Todo se va a festejar. Costumbres, tradiciones, todo lo cultural vuelve otra vez a activarse. Por o sin la vacuna. ¿Y la iglesia de Cristo? ¿Cómo se va a reactivar la iglesia de Cristo?
dígame usted cómo se va a reactivar espiritualmente la iglesia de Jesucristo. ¿Con dinero? ¿Con que abran los estadios? ¿Con que se abran los comercios? Aunque se habla de la iglesia, no vienen. Para allá voy, pastora. Pasaron 5 meses aproximadamente cuando dijo el gobierno, vamos a reactivar poco a poco las actividades. Y nos llegó un comunicado de la Alianza de Pastores de la ciudad y dijo, el presidente dijo, pastores, hermanos, amados, ustedes decidan. Yo no voy a abrir, dijo uno. Yo tampoco. Yo sí, porque ya no la ocupo. Y yo viendo la condición de algunos de ustedes, dije, no, es que yo lo voy a abrir. Pastor, ¿usted qué va a hacer? Yo la voy a abrir. ¿Sabe que iglesias que pagan miles y miles de pesos de renta tronaron económicamente? Iglesias cerraron. En esos 3, 4, 5 meses que no hubo actividad, tuvieron que cancelar contratos. Otros ni pudieron porque ya había un contrato anual firmado. Pues ahora te me quedas y vas a pagar. Mire, para abajo. Gracias a Dios, nosotros estamos en un lugar propio. Así es. Y yo como pastor acepté la normatividad. Está bueno, no me queda otra. Se reactivan las actividades. Los pastores también. Tengo un, ¿cómo se llama? Memorándum del gobierno estatal, donde tenemos el permiso de que está abierta también ya la actividad religiosa. Pero con normatividades nuevas. Usted ya lo sabe, el gel, el tapete, el cubrebocas y todo lo que ya sabemos. Y niños y personas de la tercera edad, de 65 para arriba, tampoco, porque son vulnerables. Está bueno, está bueno. Y uno lo tiene que aceptar. ¿Está bien? No vengan. Pero yo por eso quise que se abriera la iglesia, por la condición de la iglesia. ¿Sabe qué es más fácil? Darle clic a una pantalla y no venir. Si quieres no te cambias. Ahí estás en trapos domésticos. No te trasladas. No gastas gasolina. Cómodamente puedes estar hasta desayunando ahí y decir, el hermano fulanito está viendo la predicación. Y puedes estar roncando. Y puedes estar comiendo. Y puedes estar platicando con el vecino. ¿Y sabe qué? Sucede. No me pregunte, no me diga, sucede porque sucede. No es lo mismo tomar la predicación o estar en el servicio en tu casa que aquí en la congregación de los santos, en su casa. No es y nunca será lo mismo, más aún si existen todas esas negligencias e imprudencias. Y resulta que la verdad es esta también. Vas a los restaurantes,
van a los restaurantes. ¿Quiénes? Esos. Salen de vacaciones, van y vienen de una ciudad a otra, van a trabajar, pero no vienen a la iglesia. Condición espiritual. Eso me preocupa a mí. No sé si a ti. Y si tú sabes que hay un miembro de tu casa con ese estado espiritual, frío, desanimado, ponen es que el pastor dijo que de 65 para arriba yo no voy a ir. Pero van a todos lados menos a la iglesia. Van a fiestas, van a reuniones, piñatitas. Y si no hay, organizan una para que sepa que el pastor estoy ocupada o estoy ocupado. Por eso dije hace rato, porque muchos serán engañados por profetas, falsos profetas, que los van a engañar a muchos. Pero ¿sabe qué? Hay muchos que se engañan a sí mismos, no ocupan profetas. Y yo sé que algunas sí están cuidándose. Particularmente yo fui con una persona y le dije, pastor, yo definitivamente yo no salgo para nada, pastor. Yo sí estoy aquí en casa y la veo, lo veo conectado ahí en internet. Dije la y los para que no piense y diga, ay, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Y quién será? Sí, ahí está, permanece en casita, se guarda, se cuida, nada más, pastor, lo esencial, ¿oyó? ¿Verdad que así decían? Lo esencial. Si no puedes salir, pues lo esencial, sal, cuídate. Está peligroso, es cierto. O sea, hay una pandemia y hay gente contagiada. Hasta el día de ayer, hermanos, 61 millones de personas contagiadas desde que inició esta pandemia y 1,5 millones de muertos a nivel mundial. Yo no estoy diciendo que esto sea falso, no, sí es cierto. Todo es cierto. Preocúpate si en tu casa está alguien con esa condición. ¿Sabes por qué? Se está enfriando. ¿Sabes qué? Está engañada o engañado. ¿Sabes qué? Se está pegando una enfriado tototota. Y la actividad empresarial, laboral, deportiva, cultural, no la va a levantar. ¿Sabe cómo se va a levantar la iglesia de Jesucristo? ¿Sabe cómo? Sí sabe cómo. Usted sí sabe. Y esa es la condición espiritual de la iglesia. De esta. Yo no sé las demás. Y si el Señor me puso en esta, pues de esto debo de trabajar aquí. Y no veo familias que debieran de estar aquí. Es más, hay miembros de familias que no rebasan ni los 60. Ningún miembro de esa casa, yo no los veo aquí. Y duramos un poco más los pastores en reactivar los viernes de oración. ¿Y sabe qué? Es lamentable
ver un viernes de oración y con unos poquitos aquí. Ah, pero ese mismo viernes hay una pachanga, hay una piñatita, hay una reunión social, familiar, y no vienen a la iglesia. Qué enfriado, totototas se están pegando, hermanos. Pues claro que estamos en pandemia, en tiempos difíciles. ¿Y sabe qué? En cumplimientos. En otro tiempo ha habido pandemias, hermanos. En la historia de la humanidad ha habido pandemias, pero han sido pandemias regionales, aún continentales. Un continente, Europa, siglos pasados, la peste negra. En España hubo otra llamada la de la rata bufónica, otra algo así, sí, algo raro. África, el ébola. Ahí nada más. Una que otro caso aislado en otro lugar, en otra región. Pero la pandemia, esta COVID-19, en un año, hermanos. Y tenemos un año. Y no tiene para cuándo. Imagínese la iglesia de Jesucristo. ¿Qué le parece un año más? Así, en esta condición. ¿Qué le parece? ¿Cómo la ve? Es lamentable, es serio. ¿Y sabe por qué le digo que es serio? Porque una iglesia fría, engañada, desanimada, sin deseos de venir, sin ganas, si experimenta la muerte en esa condición, no se va para el cielo. Si viene Jesucristo en su venida, no se va para arriba, se queda. Se queda. Se queda. Y si usted, que espero que no, ya fue engañado o de volada cambió su manera de pensar tan fácilmente por cualquier revelación, ya sea por profecía, ya sea por palabra o ya sea por carta, de que la salvación no se pierde, salvo siempre salvo, estás engañado. Me pongo en una mesa, Biblia y Biblia, a demostrarte que la salvación se pierde. Entonces comamos y bebamos. Hermanos, un año más en esta pandemia. ¿Cómo visualiza usted un año más completito de aquel siguiente noviembre del 2021? La iglesia, un año más en este formato. Y tu casa y tu familia en ese formatito. No quiero ni pensarlo. No quiero ni pensarlo. Tú puedes, el que está ahí, puedes venir. ¿Sabes qué? Ahorita te lo digo, la iglesia, el camino está abierta para todos, grandes y pequeños. ¿Cuántos dicen amén, pastor? Sí. Han venido pequeños. Ahí está una pequeñita, mira, bien bonita, se ve con su tapabocas. ¿Y sabe qué? Me está sorprendiendo la Isabela.
Sí, lo dije. Allá está otra pequeñita, mira. Oye, mijo, si te los llevas al parque, si van, nomás porque la escuela, el magisterio, el gobierno federal no ha dado luz verde para reunirse. ¿Intereses? Yo creo que sí. También protección, quizás, porque imagínense que si abrieran las escuelas, y esto no acaba. Ciudades de estar en semáforo verde cambiaron a naranja y ahora están en rojo. Esta ciudad dice que es semáforo naranja, pero debiera ser roja, pero parece verde, como las aguas del Chavo. ¿Sí o no, hermanos? Se supone que estamos en naranja, pero debiera ser rojo, la verdad. Pero parece verde. ¿Sabe a tamarindo? Hermano, esto es serio. ¿Hablé de tu casa? Sí, hablé de tu casa. Hablé de ti. Hablé de tu familia y de tu casa. La iglesia, el camino ya está abierta para todos. Venga, han venido adultos mayores, han venido sus suegros, hermana Alejandra. Gloria a Dios por la vida de la hermana Celia y el hermano Fernando. Están aquí por asuntos muy familiares. No andan de vacaciones como otros. Pero han venido aquí a recibir palabra y gloria a Dios. Hasta este viernes nos trajimos a mi suegra. Ah, no, fue este viernes. El miércoles vino. Tráigase tapabocas. Llegue temprano. Pase por el tapetito. La dachita le va a poner gel. Si le toca. Siéntese ahí. Gócese en la alabanza. Reciba la palabra directamente, sin intermediarios, sin interrupciones, sin engaños. Sin pretextos. Ya no hay pretexto. De aquí en adelante, el que siga sin venir es por decisión propia, es por ideas, es por caprichos, es por berrinches, es porque se está enfriando. Pastor, es que yo sí oro. ¿Así oras? Sí. ¿Dónde oras? En mi casa. Si oraras en tu casa, estuvieras tan llena y tan lleno de Dios que quisieras venir a la casa del Señor. ¿Sabe qué? No te creo. Pastor, yo leo la Biblia. Ah, ¿sí lees la Biblia? Sí, sí leo la Biblia. Si leyeras la Biblia, estuvieras bien convencida o convencido de los tiempos que estamos viviendo. ¿Y sabes qué? Estuvieras aquí recibiendo más y conociendo más de Él y permaneciendo en Él. Porque el que permanezca y el que venciere, ese será salvo. Porque vendrán muchos acontecimientos, hermano. Esta es la segunda parte. Ya terminé. Es necesario que se manifieste el hijo de perdición. Imagínense en esa condición. Y que se manifieste el hijo de perdición. Parece canción, pero es la verdad. Imagínense acercándose todos estos acontecimientos que van a ser aún peores si entramos ya
a los tiempos difíciles. Yo creo que la pandemia COVID-19 es un preludio, es una antesala de los últimos tiempos. La iglesia se está enfriando. Y para que se escriba y se cumpla la escritura. Pero usted y yo podemos salir de esa condición y permanecer. Termino con esto. Acompáñeme ahí a la carta de los Tesalonicenses, a la que leímos, capítulo 2. No, ya no. Ahorita le digo, hermano Job. ¿Saben qué? A los muchachos de la alabanza les voy a pedir de una vez que pasen. De ahí, de su lugar, van a oír esta última texto bíblico. Del último texto bíblico vamos a cerrar. Ya saben cuál es la canción que nos van a ministrar para el cierre. No. ¿Ya está ahí, iglesia? Sí. ¿Cómo están? Ya terminé. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu espíritu después de la predicación? ¿Te molestó? ¿Te incomodó? ¿O te va a despertar? ¿O estás entendiendo? Pero mire, ¿sabe qué, hermanos? Nosotros los pastores ya estamos muy acostumbrados a esto. A esto. Hay una predicación X, la que sea, y viene alguien y dice: pastora, qué tremenda predicación. La verdad que me cambió, por decirlo así. Y luego por pronto el miércoles ya no viene, y luego el viernes a la oración tampoco está aquí, y luego viene el domingo y llegan tarde o no vienen. Pregúntome yo, ¿sabe qué? A los pastores nos emocionan los frutos, ya no nos emocionan las palabras, nos emocionan los frutos, el verlos a ustedes levantarse, el verlos a ustedes permanecer. Eso nos goza, eso nos da gozo, eso nos alienta y eso nos hace decir: es valioso. Es que se me fue la palabra. Cuando haces un esfuerzo, eso, gracias, vale la pena. Cuando vemos los frutos en ustedes y nos gozamos y decimos: vale la pena trabajar por el evangelio y para el evangelio y por su iglesia y por ustedes, hermanos. Pero ya las palabras ya no nos emocionan. Sí, pastor, gracias, gloria a Dios, qué bueno. Termina los cultos y le pregunto a Esthercita, ¿quién estuvo conectado ahí? Eso tampoco me emociona ya, mucho, porque ya sé lo que hacen algunos. Pero por lo menos, me doy una idea de quién estuvo ahí conectado. Pero ¿sabe qué? Por los frutos, por las obras. Y ese lo dice este último texto. Capítulo 2, segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Mire, le voy a pedir que se ponga de pie de una vez. ¿Qué le parece? Y ahorita
Nuestro Señor Jesús, el Maestro, le responde a los discípulos: ¿cuál será la señal? Es esa iglesia en esa condición. ¿Verdad que sí? ¿Lo entendió claro? ¿Está claro, verdad? El Señor Jesús mostró una iglesia en decadencia, una iglesia fría, una iglesia engañada, una iglesia mal. Pero ahorita usted y yo vamos a leer las primeras dos palabras. Diga conmigo: pero nosotros. O sea que el pero nosotros no, ¿verdad que sí? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Elohim respecto a ustedes, dice el apóstol. Hermanos amados por el Señor, de que Elohim nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar, digan conmigo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y si decimos para alcanzar, es que hemos vencido, hemos alcanzado su gloria, la eterna. Versículo 15. Así que hermanos, estén firmes, retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Elohim nuestro Padre, el cual nos amó, diga conmigo: Él me ama, y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a sus corazones, y nos confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Pero nosotros, hermanos, somos llamados desde el principio para salvación eterna. Así que, hermanos, estén firmes. Así que, hermanos, permanezcan en fe, guardando la esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, para vencer y estar ahí con Él por siempre y siempre. Amén. Aleluya. Así es, Señor. No quiero saber que solo soy hueso seco. Yo quiero arder en un fuego inapagable, sintiendo en mí que vuelvo a vivir. No quiero ser dominado por No ser dominado por la pasión de este quiero mundo. saber que solo soy hueso seco. Amén. Líbranos, Quiero Señor. arder como un fuego inapagable, sintiendo en mí que vuelvo a vivir. Yo solo quiero arder. Díselo con todo tu corazón. Encenderme de nuevo. Quiero que sea real. Es un genuino deseo. Aleluya. ¿Sabe qué, hermanos? ¿Y sabe por qué esta predicación? ¿Sabe por qué? Porque los pastores les amamos y no queremos que ustedes estén en esa condición. Los pastores queremos que se levanten. Los pastores queremos que permanezcan. Los pastores queremos que crezcan, que conviccionen en la palabra y en el tiempo que están viviendo. ¿Cómo no? Habiendo empezado en el Espíritu, termines en la carne. Levántate, iglesia, tú que duermes. Es el tiempo de que te levantes y permanezcas y estés aquí juntamente con todos, porque cuando venga el Señor en gloria, levantará a los que permanezcan en Él, a los que permanezcan en Él. Solo quiero arder, Pues solo quiero arder.
Gracias, Señor. Shalom a los que están conectados. Bendecimos sus vidas. Desde este lugar los bendigo y declaro que esta palabra llegó y cumpliendo su propósito en sus corazones, tomándola de quien viene, de su palabra y del Padre eterno que les ama, y también los pastores les amamos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén. Shalom a los internautas, más o menos. Saludos, nos vemos aquí.